Saludos cordiales, estimada audiencia. Esta vez vamos a hablar sobre la fermentación del cacao. No en sí como los pasos o qué se debe hacer para fermentar el cacao, sino el proceso natural de la fermentación que sucede en los granos maduros de cacao una vez cosechados. Aquí tenemos un contenedor, aquí que en nuestra zona le llamamos un tacho o balde. Habrán quienes los denominan cubetas, contenedores, con una capacidad de 20 litros. Es con el que se mide el cacao fresco o en baba para su compra-venta. Entonces esta es una de las formas. Hay gente que prefiere no fermentar, se ahorra esos procesos, el fermentado, el secado, y lo vende en baba, o sea, fresco. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando este cacao pues está cosechado, inmediatamente comienzan los procesos de fermentación, causados lógicamente por algunos hongos y otros microorganismos que van a hacer que las azúcares que están presentes, o sea, todas las ribosas que están allí presentes en el mucílago del cacao, comiencen a descomponerse y se transforman en alcoholes y ácidos acéticos. Esto hace que la acidez del grano al interior también se vea afectada de manera positiva, ya que muchas proteínas y azúcares que están al interior del grano, al aumentar la temperatura y al estar sumergidos en un medio alcohólico, van a cambiar esa característica amarga o astringente por un sabor y un olor más suave, dependiendo del tipo de cacao, lógicamente. Los trinitarios, que son los cacaos más ácidos o con un sabor más básico de cacao, pues van a ser menos afectados que los cacaos de tipo criollo o nacional. Recordemos que el criollo nacional puede ser un cacao tipo floral o frutal, o sea que su mucílago, su sabor es un poco más suave. Y al interior, lógicamente, pues vamos a tener sabores y olores mucho más agradables y con esa característica de fruta o de flor. Bien, entonces como podemos ver, aquí ya se ha iniciado. Este cacao tiene aproximadamente unas 15 horas de cosechado y comenzamos a ver que hay ebullición. Comienza a hervir el mucílago. El volumen también ha aumentado, estaba al ras y va a aumentar. Esto es importante saber porque los comerciantes o quienes inician el comercio de esto, de pronto se ponen a comprar cacao fresco y resulta que le venden un cacao que ya inició el proceso de fermentación, y entonces va a tener aumentos de volúmenes de un 10, 15 o quizás hasta un 20%, lo cual va en desmedro de su economía porque va a tener menor peso o menor volumen del que realmente tiene en un grano seco. Por ejemplo, ahora en invierno, si se cosechan o se compran 7 tarros de estos por un quintal, al comprar el cacao fermentado, pues no van a estar los 7, van a estar 6,5, va a perder 5 libras, 6 libras, 7 libras en el volumen seco. Bien, entonces estas enzimas que actúan desdoblando pues las azúcares, transformándolas en alcohol y ácidos acéticos, hacen ese trabajo. ¿Qué más ocurre? Ocurre desprendimiento de calor. Claro que este es un volumen pequeño, entonces quizás no vamos a tener tanta temperatura dentro de unas 24 o 48 horas. Pero a grandes volúmenes, pues la temperatura puede llegar incluso cercano a los 100 grados. Es una temperatura muy fuerte, lo cual también puede ser perjudicial para el grano porque ya termina cocinado, realmente termina deshaciéndose, ya lo presionas entre tus dedos y el grano ya se parte.
Entonces es una sobrefermentación. Por eso es que se recomienda estar volteando cada 12 o 24 horas el cacao para, uno, permitir oxigenación y dos, permitir que la temperatura se regule, no ascienda drásticamente en el interior del montón o pilo del cajón donde se esté fermentando. ¿Qué otra cosa es importante? Para que estos procesos sean un poco más rápidos, pues tenemos que tener un fermentador perforado que permita que estos lixiviados salgan. Aquí podemos ver que el lixiviado se escurre por sobre el balde porque no tiene por dónde salir en la parte inferior. Entonces eso va a causar que la temperatura también sea mayor. Entonces ese es el proceso en sí de la fermentación natural. Ya estaremos haciendo un video pues de cómo actuar o cómo hacer la labor de fermentación en cacao. Aquí únicamente estábamos hablando de qué es lo que pasa cuando el cacao se fermenta.